Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Osuna Padilla, soy licenciado en nutrición, maestro en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente laboro en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, implementando el proceso de cuidado nutricional en el paciente viviendo con VIH. Formo parte de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional en el área de gestión del conocimiento. En esta ocasión vamos a hablar del tamizaje nutricional y de la importancia de su incorporación en la práctica del profesional de la nutrición. En la actualidad, se documenta que del total de los pacientes que ingresan a los centros hospitalarios, una tercera parte ingresan con algún grado de desnutrición. El resto de los pacientes sufrirá un deterioro en el estado nutricional, pudiendo cursar con un riesgo nutricional establecido. Algunos autores reportan prevalencias que oscilan entre un 38 y 78% de desnutrición en los pacientes que ingresan a los centros hospitalarios, siendo algunos grupos específicos, como los individuos con insuficiencia hepática y aquellos que desarrollan lesión renal aguda, los que tienen mayores tasas de esta condición. Es importante identificar a los pacientes con desnutrición o en riesgo nutricional elevado, ya que se ha observado que dicha condición incrementa la morimortalidad, disminuye la actividad de los fibroblastos, retrasando con ello la cicatrización de heridas, incrementa las tasas de infecciones, el número de complicaciones y la incidencia de úlceras por decúbito. Esto se traduce en la clínica con una mayor mortalidad, una mayor necesidad de tratamientos y una mayor estancia hospitalaria, condicionando con ello incremento en los costos económicos y un empeoramiento en la calidad de vida de los pacientes. El proceso de identificación de individuos que tienen desnutrición, o el proceso de tamizaje, es definido por Aspen como el proceso de identificación de individuos que tienen desnutrición o están en riesgo de estarlo, para determinar si una evaluación nutricional completa está indicada. Por su parte, la Academia de Nutrición y Dietética define el proceso de tamizaje como el proceso de identificación de pacientes que tienen un diagnóstico nutricional y se verían beneficiados de una evaluación nutricional e intervención por parte de un nutricionista, dietista o profesional de la nutrición. Desde 1995 se propone que todos los pacientes deberían de recibir un estudio de tamizaje para evaluar el riesgo nutricional a su ingreso hospitalario. Existen en la literatura más de 80 herramientas de tamizaje. Se propone que se implementen en las primeras 24 horas de estancia hospitalaria del paciente para con ello identificar de una forma temprana y oportuna la presencia de desnutrición. Estas herramientas pueden ser implementadas por el equipo de enfermería, por los nutriólogos o por el equipo de médicos. Pueden ser aplicadas en cualquier ámbito y la decisión de qué herramienta utilizar deberá de tomarse en función de la sensibilidad y la especificidad de cada herramienta. La sensibilidad se refiere a la probabilidad de que un individuo con desnutrición sea identificado con dicha condición por la herramienta, y la especificidad es la probabilidad de que un individuo sano sea identificado como un individuo sin desnutrición. En la práctica, una vez que yo evalúo el riesgo nutricional con alguna herramienta y detecto que mi paciente tiene riesgo, lo llevo al proceso de cuidado nutricional, evalúo el ABCD del estado nutricio, estimo sus requerimientos, emito un diagnóstico nutricional para posteriormente decidir qué intervención sería la más oportuna en función de su condición clínica. Es importante establecer qué indicadores son los que voy a monitorear para corroborar que mi intervención está dando resultados. En aquellos pacientes que no tienen riesgo nutricio, no es necesario evaluar el riesgo nutricional de una forma exhaustiva. Son individuos que voy a estar siguiendo semana tras semana durante su estancia hospitalaria, monitoreando aquellos aspectos que potencialmente podrían verse alterados. Es importante documentar las intervenciones en el expediente clínico de nuestros pacientes. En la actualidad, se sugiere el uso de la herramienta de tamizaje NRS 2002 y de la herramienta universal para detección de desnutrición, o MOS por sus siglas en inglés, en adultos hospitalizados, y en pacientes críticos se sugiere el uso del score de riesgo nutricional, Nutric Score.
Se han desarrollado algunas otras herramientas en otros grupos poblacionales. Se sugiere el uso de la herramienta de tamizaje para detección de riesgo de desnutrición pediátrica o Strong Kids en pacientes pediátricos, score de malnutrición e inflamación en el paciente con enfermedad renal crónica y la valoración global subjetiva generada por el paciente en el paciente oncológico. La selección adecuada de las herramientas de tamizaje y su incorporación a la práctica del profesional de la nutrición permitirá identificar y tratar a los pacientes con riesgo nutricional, mejorando con ello los desenlaces clínicos del paciente. Mi nombre es Iván Osuna Padilla. Espero que esta información sea de relevancia para su práctica clínica. Gracias.